ventricular, la comunicación interventricular y hemos visto también la persistencia del conducto arterioso. El día de hoy vamos a ver las cardiopatías congénitas cianóticas. Entonces, como ya sabemos, estas cardiopatías se denominan cianóticas porque hay una mezcla de sangre entre lo que es la sangre oxigenada y la sangre no oxigenada. La cardiopatía congénita cianótica más frecuente es la tetralogía de Fallot y como su nombre lo dice, tiene 4 características, ¿no? Por eso es tetralogía. Dentro de las características tenemos la estenosis pulmonar, ¿no? La mayoría de veces es infundibular, quiere decir que el tracto de salida del ventrículo izquierdo es el estenótico, rara vez es la pulmonar, ¿no? La válvula pulmonar es la que está estenótica y ocasionalmente las estenóticas son en las ramas. Segundo, hay una comunicación interventricular, la mayoría de las veces es subaórtica, o sea, por debajo de la aorta, hay cabalgamiento de la aorta, es decir, la aorta no sale completamente de lo que es el ventrículo izquierdo, sino de lo que es la comunicación interventricular y hay una hipertrofia de las paredes del ventrículo derecho. Entonces, para que veamos en esta imagen, miren, esta es la estenosis pulmonar, miren, esta es la arteria pulmonar, ¿no? Entonces hay una estenosis en el tracto de salida del ventrículo derecho, como vemos acá está estenosado. Las paredes del ventrículo derecho, miren, están engrosadas, mucho más gruesas que el ventrículo izquierdo. Ahora miren la comunicación interventricular que es por debajo de la aorta, miren esta gran comunicación, ¿no? Miren, falta el tabique o el septum interventricular y miren, la aorta está cabalgada, no sale exactamente del ventrículo izquierdo, no está saliendo de esta comunicación interventricular, está cabalgada, o sea, sale tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. En cuanto a la fisiopatología va a depender del grado de estenosis pulmonar. Cuanto más seria sea la estenosis, o sea, más severa sea la estenosis, el ventrículo derecho va a expulsar la sangre hacia la arteria pulmonar en forma normal, pero si existe la estenosis, la sangre va a ser derivada hacia el lado izquierdo y a través de la comunicación interventricular, esta sangre va a pasar hacia la aorta, ¿no? Lo que va a ocasionar una saturación de sangre arterial y ahí la mezcla con la sangre no oxigenada. Entonces, el grado de severidad de esta patología va a depender del grado de la estenosis pulmonar. Este shunt se va a dar de derecha a izquierda debido a la estenosis pulmonar, ¿no? Si disminuye la resistencia periférica, por ejemplo, cuando el niño hace ejercicio o cuando hay un llanto prolongado o el niño tiene dolor, ¿no? Aumenta el shunt. Entonces, el paciente va a hacer una crisis hipóxica. Esto es muy grave para el paciente, ¿no? Por eso en estos pacientes, cuando son niños, se les indica que no pueden hacer ejercicio, se les indica a los padres que no pueden hacerlos llorar, ¿no? Entonces, cuando ellos tienen un llanto prolongado, hacen esta crisis hipóxica. En esta crisis hipóxica, el paciente puede hacer un accidente cerebrovascular. Incluso el paciente puede llegar a morir. Por eso es que se les indica a los padres que si son niños, pues el paciente no debe llorar, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? A ver, ¿cómo explicamos esta mezcla de sangre? Miren, acá tenemos la comunicación interventricular, ¿no? Entonces, la sangre ya está pasando del ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho. Ahora, miren, la aorta está cabalgada. Fíjense cómo es la aorta. Está saliendo tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Entonces, la sangre, ¿no? De ambas cavidades, tanto del ventrículo izquierdo y derecho, va a pasar hacia la aorta. Por eso es que el paciente va a presentar cianosis, porque recordemos que del ventrículo derecho está pasando sangre no oxigenada, ¿no? Entonces, a través de la aorta llega a toda la circulación sistémica y el paciente pues presenta la cianosis. Entonces, fíjense acá cómo es normalmente un corazoncito para que no se olviden. Miren que la aorta sale del ventrículo izquierdo, ¿no? Normalmente el septum debe estar completo, ¿no? El septum interventricular y normalmente no hay esa mezcla de sangre, ¿no?
Pero fíjense en la tetralogía de Fallot, las 4 características de la tetralogía de Fallot. Miren la aorta, de dónde está saliendo, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, ¿no? O sea, hay un cabalgamiento de la aorta, hay una comunicación interventricular. Miren que acá la arteria pulmonar no tiene el mismo tamaño que de lo normal, ¿no? Sino está estenótica, y las paredes del ventrículo derecho están engrosadas. Entonces, cuanto más estenótica es la Kita, arteria pulmonar, más grado de severidad ya. tiene esta patología. Entonces, son pacientes que van a vivir con una hipóxica crónica, ¿no? Entonces, como mecanismo compensatorio que hace el organismo, aumenta lo que es la concentración del hematocrito, de hemoglobina. Son pacientes que tienen policitemia. Entonces, esto los hace propensos a sufrir una trombosis cerebral, una trombosis pulmonar. Hay alteraciones de la coagulación, tienen diátesis, hay ferropenia también en estos pacientes. Entonces, en cuanto a la clínica, ¿no? Es raro que estos pacientes tengan insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero la cianosis se va a presentar casi al 100% de los pacientes cuando lleguen al año de vida. Las crisis hipóxicas, estas que se presentan cuando hay llanto severo, cuando hacen ejercicio, son más frecuentes hasta los 2 años. En estas crisis hipóxicas, el paciente presenta cianosis severa, puede presentar convulsiones, puede hacer accidentes cerebrovasculares, puede tener pérdida de conciencia y llegar a morir. Entonces, la clínica, la cianosis, el grado de cianosis depende del grado de estenosis pulmonar, ¿no? Los signos generales son retardo ponderal, cianosis y acropaquia, ¿no? Signos de estenosis pulmonar, podemos escuchar un soplo sistólico en el foco pulmonar, ¿no? Que se escucha menos intenso cuando el paciente está en la crisis, en crisis hipóxica. Entonces, para llegar al diagnóstico tenemos los métodos, los exámenes auxiliares como el electrocardiograma, ¿no? En el electrocardiograma, al principio no ayuda mucho porque el electrocardiograma de todo recién nacido tiene predominio del lado derecho, ¿no? Pero si, por ejemplo, ya tenemos un niño más grande y tiene una hipertrofia de ventrículo derecho, nos debe hacer sospechar de una tetralogía de Fallot. O cuando presente, por ejemplo, la onda R muy alta en B1, como vemos acá, miren, la onda R alta, normalmente recordemos que la B1 es pequeña y la S es profunda, ¿no? Pero si encontramos esto, ya nos debe hacer sospechar de hipertrofia de ventrículo derecho. Y eso pues nos debe hacer sospechar de una tetralogía de Fallot. En cuanto a la placa radiográfica, chicos, la placa radiográfica nos muestra una imagen típica, ¿no? La imagen de la tetralogía de Fallot es la típica imagen de una bota de zapato sueco. Como vemos acá, miren, tiene la forma de una bota o de zapato sueco, ¿no? Y también pues hay hipovascularización. Como les vuelvo a repetir, en la ecocardiografía es el examen, es el gol estándar para diagnosticar todas las patologías congénitas. No solamente nos va a dar el diagnóstico, sino el grado de severidad, el grado de compromiso que tiene el corazón en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver acá? Miren, esta es una imagen, no hay otra, acá también tenemos. Entonces, miren, acá, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Miren el ventrículo derecho, ¿no? Las paredes son gruesas, miren que hay una comunicación interventricular, la aorta está cabalgada, ¿no? Todas las características. Y acá vemos, miren, este es el ventrículo izquierdo y este es el derecho, que las paredes son más engrosadas. Y miren acá la aorta. Para los que han visto imágenes de ecocardiografía, siempre la aorta sale del ventrículo izquierdo, pero miren acá la aorta está cabalgada, sale tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Y en esta imagen, que es un eje corto, ¿no? En esta imagen vamos a ver, miren, esta es la aorta, ¿no? La imagen que está al centro, y esta es la pulmonar que está rodeando la aorta con sus 2 ramas, ¿no? La rama derecha y la rama izquierda. Pero miren, a nivel de la arteria pulmonar acá hay una estenosis, ¿no? No se abre adecuadamente la válvula pulmonar. Entonces, esas son las características para hacer el diagnóstico de tetralogía de Fallot. En cuanto al tratamiento,
de lo que es la crisis hipóxica, en ese momento se puede dar la fenilefrina de 1 a 2 miligramos por kilodosis por vía intravenosa, ¿no? Se puede repetir la misma dosis a los 5 minutos. También se puede dar lo que es la morfina. Esto es importante, ¿no? Puede ser intravenosa o subcutánea. El fin de darle la morfina es para sedarlo al paciente, ¿no? O al niño, porque ya sabemos que la crisis se presenta con más frecuencia antes de los 2 años. Entonces, conviene dormirlo en ese momento para que el paciente no haga esas complicaciones del DCB, para que no haga, no convulsione y no llegue a morir, ¿no? Ahora, como estamos hablando de un estado acidótico, también se le debe administrar el bicarbonato de 1 a 2 miliequivalentes por kilo, ¿no? Se puede usar también lo que es el propranolol de 0.15 a 0.25 miligramos kilodosis por vía intravenosa lenta. Se puede repetir la dosis a los 15 minutos. Esto disminuye la frecuencia cardíaca. Y como medidas generales se le da oxígeno porque está en una crisis hipóxica, ¿no? La posición genupectoral se debe mantener una temperatura adecuada y evitar otros estímulos para que el paciente no siga en la crisis hipóxica. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? La corrección quirúrgica puede ser total. Esta corrección no depende de la edad ni de la talla del paciente, sino depende del tamaño de la arteria pulmonar. O si la arteria pulmonar es muy hipoplásica, ¿no? Es una contraindicación relativa. Y se difiere pues hasta que el paciente crezca y aumente también el tamaño de lo que es la arteria pulmonar. Pero mientras que el paciente tenga las condiciones de una corrección quirúrgica total, se tiene que hacer una cirugía paliativa. Esta cirugía paliativa se conoce con el nombre de anastomosis de Blalock-Taussig, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? En este caso se realiza una derivación sistémico-pulmonar de la subclavia a la pulmonar. ¿Para qué? Esta derivación se hace para aumentar el flujo hacia la arteria pulmonar. Entonces, como va aumentando el flujo, hace que esta arteria que está hipoplásica, pues aumente también de tamaño, aumente de presión, ¿no? Entonces, para eso se hace, pero es paliativa, es solamente hasta que haya una buena arteria pulmonar y se pueda hacer la cirugía correctiva total. Entonces, esto, chicos, con respecto a lo que es la tetralogía de Fallot. La otra patología que vamos a ver es la transposición de grandes vasos. Esta cardiopatía no es frecuente, pero sin embargo es una emergencia, ¿no? En el momento del nacimiento, por eso la vamos a ver en este caso. Entonces, es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente al nacimiento. O sea, no confundamos estos términos, chicos. La tetralogía de Fallot es la cardiopatía congénita más frecuente, ¿no? Pero en el momento del nacimiento, si el paciente presenta, el neonato presenta cianosis en el momento del nacimiento, la cardiopatía más frecuente es la transposición de grandes vasos. Más frecuentemente se presenta en varones con una relación de 2 a 1. Entonces, ¿a qué se refiere la transposición de grandes vasos? Miren, en esta imagen podemos ver, miren, la aorta, ¿no? Que normalmente sale del ventrículo izquierdo. Miren, ¿de dónde está saliendo? Del ventrículo derecho. Y miren la arteria pulmonar, que normalmente llega al ventrículo derecho. ¿A dónde está llegando? Al ventrículo izquierdo. Entonces, por eso, hay esta transposición, ¿no? La aorta del ventrículo derecho y la arteria pulmonar del ventrículo izquierdo. Entonces, como es de suponer, miren, la sangre no oxigenada está yendo por la aorta a toda la circulación sistémica. Por eso es que el paciente desde el momento que nace está cianótico, porque es una sangre no oxigenada la que llega a toda la circulación sistémica. Y la sangre que está oxigenada pues llega al ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, esta patología en realidad es incompatible con la vida, ¿no es cierto? Pero recordemos que al momento de nacer tenemos esta comunicación entre la aorta y la pulmonar, que es el conducto arterioso permeable. Entonces, esta es una patología que depende de que que el conducto arterioso siga permeable. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que
tiene que continuar abierto este conducto arterioso para que haya por una cantidad pequeña de sangre que llegue de la arteria pulmonar hacia la aorta, de tal manera que haya una cantidad de sangre oxigenada que llega a toda la circulación sistémica. Estas son patologías, por ejemplo, que se conocen con el nombre de ductus dependiente. ¿Por qué se dice ductus dependiente? Porque depende de que el ductus siga abierto para que sea posible la vida del paciente. Si este ductus se cierra, entonces es incompatible con la vida. ¿Por qué? Porque no va a haber sangre oxigenada que llegue a toda la circulación sistémica, sino va a ser sangre totalmente no oxigenada, ¿no? Entonces son patologías ductus dependientes. Entonces, ¿qué pasa en la fisiopatología? Se va a producir dos circuitos en paralelo, ¿no? Como vemos acá, dos circuitos. La sangre oxigenada llega por la arteria pulmonar al ventrículo izquierdo, vuelve a la arteria pulmonar, vuelve al ventrículo izquierdo. Entonces, la misma sangre oxigenada va a los pulmones a oxigenarse, regresa al ventrículo izquierdo, otra vez vuelve a los pulmones. Ese es un circuito. En cambio, la sangre no oxigenada va del ventrículo derecho hacia la aorta, toda la circulación sistémica vuelve al ventrículo derecho, nuevamente a la aorta. Entonces hay dos circulaciones en paralelo. Debe haber un shunt, o sea, debe haber una comunicación para que sobrevivan estos pacientes. Puede ser el ductus arterioso. Si es que hay una comunicación interauricular, tiene que permanecer abierta, o una comunicación interventricular, ¿no? Entonces, hay que darle al paciente las condiciones para que el ductus no se cierre. Se tiene que dar prostaglandinas, ¿no? Prostaglandina E, para que ese ductus permanezca abierto. Ahora, si no hay una comunicación interauricular, si no hay una comunicación interventricular, se tiene que crear una comunicación interauricular para que el paciente siga viviendo. Entonces, estas son las circulaciones. La circulación normal, ¿cómo es? A ver, pasa la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho, va a la arteria pulmonar, esta va a los pulmones donde se oxigena, llega, ¿no? Por las arterias pulmonares, que son 4, llega a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo sale la aorta, y de la aorta pasa a toda la circulación sistémica. Esta es una circulación normal. Pero ¿qué pasa en la transposición de grandes vasos? Miren, la sangre, ¿no? La sangre de la aurícula derecha va al ventrículo derecho, de ahí a la aorta, y de la aorta a toda la circulación sistémica, y esta sangre vuelve a la aurícula derecha. Y la otra circulación en paralelo es que la sangre oxigenada llega por las arterias pulmonares a la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo, y se va a la arteria pulmonar nuevamente al oxígeno, a los pulmones, para que nuevamente se oxigene. Entonces, como vemos acá, no hay mezcla de sangre, ¿no? Sino que es totalmente sangre no oxigenada la que llega a la circulación sistémica. Por eso en esta patología tiene que haber una comunicación, ya sea interauricular, interventricular, o tiene que haber una persistencia del conducto arterioso permeable para que haya sangre oxigenada que llegue a la circulación sistémica. Entonces, en cuanto a la clínica, es importante saber que la cianosis se presenta desde que nace el neonato, ¿no? Por eso es vital que el ductus arterioso, el arterioso, permanezca abierto. Presentan sudoración, dificultad al alimentarse. En cuanto al electrocardiograma, puede ser normal o puede haber sobrecarga de ventrículo derecho. La imagen en la radiografía, chicos, cambia, ¿no? Miren, es la imagen en huevo, ¿no? Que una silueta cardíaca ovoidea, miren, se ve, es igualito a un huevo, ¿no? El pronóstico, si no se trata, fallecen el 90% al año, ¿no? En cuanto al tratamiento, ¿qué se tiene que hacer? Mantener este conducto arterioso permeable, y esto se hace mediante la administración de prostaglandinas al momento del nacimiento, ¿no? La prostaglandina E1. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, se puede hacer la atrioseptostomía de Raskin, que quiere decir que se va a crear, ¿no? O se va a hacer quirúrgicamente
una comunicación interauricular, ¿no? Se crea o se aumenta el tamaño de la comunicación interauricular mediante un catéter balón. Ya hemos visto, ¿no? Entran por un catéter, no llegan a la aurícula derecha, tiene que pasar el foramen oval hacia la aurícula izquierda, se infla el baloncito y se jala, ¿no? ¿Para qué? Para crear esta comunicación interauricular, o sea, romper el septum interauricular, ¿no? Porque cuanto más grande sea la comunicación interauricular, va a poder pasar más sangre hacia la aurícula izquierda. Entonces, miren, esta es la maniobra de Raskin, ¿no? Se pasa por un catéter de aurícula derecha a aurícula izquierda. En la aurícula izquierda se infla el balón y se jala. De tal manera que este balón inflado, ¿qué va a hacer? Va a romper lo que es el septum interauricular. O sea, va a crear una comunicación interauricular más grande. Esta es la creación de lo que es, para eso se usa, ¿no? Esta maniobra de Raskin, para crear una comunicación interauricular. Ahora, también se tiene que hacer que el ductus arterioso permanezca permeable, ¿no? Como vemos acá, esta es la aorta y esta es la arteria pulmonar, y ya hemos visto en la clase anterior que esta es la persistencia del conducto arterioso, que ya sabemos que se cierra fisiológicamente y luego anatómicamente. Entonces se tiene que hacer que esta persistencia del conducto, o sea, que el conducto arterioso persista permeable, ¿no? A través de la administración de prostaglandinas como la E1. Ahora, el tratamiento el tratamiento quirúrgico puede ser fisiológico de Mustard, ¿no? Donde se va a redirigir la sangre que llega a las aurículas, de tal manera que circula de aurícula derecha a ventrículo izquierdo, ¿no? Y hacia arteria pulmonar. Y de aurícula izquierda a ventrículo derecho, y de ventrículo derecho a la aorta, ¿no? Era usado antes de que se haga la corrección anatómica, y los pacientes vivían, pues el 80% llegaban hasta los 20 años. O sea, se redireccionaba el flujo, ¿no? Como vemos acá. De aurícula izquierda, de aurícula derecha hacia el ventrículo izquierdo, y de aurícula izquierda hacia el ventrículo derecho. Ahora lo que se hace es una corrección anatómica, ya no fisiológica como se hacía antes, ¿no? Ahora lo que se hace es una corrección anatómica llamada la corrección de Hatenet. Se hace una disección y reimplantación de las arterias, así como una recolocación de las coronarias. Entonces, se debe realizar antes del primer mes de vida para evitar que se atrofie el ventrículo izquierdo. Entonces, miren, esta es la cirugía correctiva o anatómica. Miren, la aorta, como estamos viendo, sale del ventrículo derecho y la arteria pulmonar del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces se secciona estos grandes vasos, como vemos acá, se secciona y se vuelve a reimplantar, ¿no? Entonces miren, la aorta se vuelve a colocar, que salga del ventrículo izquierdo, y la pulmonar que llegue al ventrículo derecho. Ahora se tiene que recanalizar también lo que son las arterias coronarias. Ya sabemos que de la aorta nace la coronaria derecha y la coronaria izquierda, entonces se tiene que reimplantar esas coronarias, ¿no? Entonces esta es la cirugía que actualmente se hace, que es la cirugía correctiva de manera anatómica, ¿no? Como vemos acá, miren, se ha seccionado tanto la aorta como la pulmonar, ¿no? Y se tiene que volver a colocar anatómicamente hacia el ventrículo izquierdo y hacia el ventrículo derecho, y volver a canalizar las arterias coronarias hacia la aorta. Entonces, chicos, esto con respecto a lo que son las cardiopatías congénitas cianóticas. Si tienen alguna pregunta, chicos, la pueden hacer ahora. Creo que no, ¿Están doctora. escuchando? Ya. Entonces, ahora, chicos, lo que vamos a ver es el tema de arritmias, ¿ya? Espérenme un momentito.
Dale, Carlos. Tengo que presumir que la avena que prepara mi casera de la mañana es buenísima. Y como siempre llegamos temprano al hospital, bueno, a veces tomamos el ascensor porque nos da flojera subir 6. ¿Ah? Vale. ¿Qué tal, bro? Bien. ¿Por qué no? Espérate. Dame un segundo más. ¿A qué hora? 27, 4 y añitas. No te vengo, hombre. Un pedazo. ¿Se te metió los ojos? ¿Shampoo? Irritantes. Ese shampoo muy fuerte, deberías usar otro. Pero bueno.
pisos y llegamos a nuestro servicio. Entonces, chicos, como último tema vamos a ver lo que son las arritmias. Las arritmias, chicos, es como ya sabemos, es una pérdida del ritmo, ¿no? Es cuando el paciente pues no está en un ritmo sinusal, que ya sabemos que es el ritmo normal. Las arritmias es un tema en realidad bien extenso. Incluso hay una subespecialidad de cardiología que estudia solamente las arritmias, ¿no? Que es la electrofisiología. Entonces, el estudio de lo que es el electrocardiograma empieza todavía a inicios del siglo XX, ¿no? Como ya sabemos, el que creó el electrocardiograma es Einthoven, ¿no? Por eso de acuerdo al diagrama de Einthoven, es como hallamos, por ejemplo, el eje eléctrico, No quiero hijos, después crecen y meten gente a la casa, mi gato. Entonces, el electrocardiograma, como ya sabemos, es un trazado de la suma de los potenciales Pinche elevados, gata negra tanto en las hermosa aurículas apareció como de en la los nada. ventrículos, Hola. ¿no? La electrofisiología clínica empieza a partir de lo que es 1960 del siglo XX, ¿no? Y lo que es la electrofisiología intervencionista, es decir, lo que son los procedimientos de ablación, los procedimientos de estudio electrofisiológico en 1990. Es una foto de Einthoven, del creador del electrocardiograma, y miren cómo era un electrocardiograma a inicios, ¿no? Miren cómo las extremidades de la persona, del paciente, tenía que estar en unos recipientes con agua, ¿no? Y miren que era un aparato que ocupaba pues casi toda una habitación. Entonces, para acordarnos un poquito de lo que es el sistema de conducción, recordemos que el marcapaso normal del corazón está en el nodo sinusal que se ubica en la aurícula derecha a nivel de la desembocadura de la vena cava superior. Acá se genera el impulso eléctrico y por 3 haces pasa, despolariza lo que es la aurícula derecha, la aurícula izquierda y llega al nodo auriculoventricular. Del nodo auriculoventricular del nodo auriculoventricular, ¿no? Va a pasar a lo que es el haz de His con la rama izquierda y la rama derecha, ¿no? Y así va a despolarizar lo que son los ventrículos, primero el septum, luego las paredes laterales y finalmente la zona apical. Entonces, cuando hablamos de arritmias, vamos a hablar de arritmias que tengan frecuencia cardíaca baja y las arritmias que tengan frecuencia cardíaca elevada, ¿no? Lo que son las bradiarritmias y las taquiarritmias. Las bradiarritmias son, como su nombre lo dice, arritmias con frecuencia cardíaca bajas. Entonces hay una alteración en la génesis del impulso, hay alteraciones en la conducción del impulso o puede haber mixtas, ¿no? Tanto en la génesis como en la conducción del impulso. En cambio, lo que son las taquiarritmias, hay una alteración de la automaticidad que está incrementada, puede haber taquiarritmias por reentrada o puede haber también taquiarritmias por una actividad gatillada, ¿no? Es difícil establecer el mecanismo exacto por el que se está produciendo las arritmias. Entonces, en lo que son las alteraciones en la generación del impulso, o sea, alteraciones en lo que es la automaticidad, no puede haber alteraciones, por ejemplo, por alteraciones electrolíticas como la hipocalemia o también las alteraciones que se dan en lo que es la isquemia, ¿no? Puede haber ritmo de escape, puede haber taquicardia auricular, ritmo ilioventricular acelerado, taquicardia ventricular, etcétera, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hablamos de arritmias, estamos hablando de que hay alteraciones en la despolarización, ¿no? Que puede ser por actividad gatillada, como ya lo hemos visto. Puede haber también mecanismos de reentrada, es decir, que el impulso vuelva a entrar por el mismo sistema de conducción. Puede haber bloqueos, etc. Entonces, ¿cómo abordamos al paciente que presenta arritmias? Es importante hacer una buena historia clínica y tener mínimo un electrocardiograma, ¿no? Entonces, en la historia clínica, ¿qué nos va a referir el paciente? Nos va a referir, por ejemplo,
palpitaciones, nos puede referir el mismo paciente que por momentos pues siente que se acelera o que por momentos tiene pausas. También puede referir el paciente que hay síncope, que hay mareo, síncope, pérdida de conciencia, etcétera, ¿no? Entonces es importante tener un electrocardiograma, es la única manera de saber en qué ritmo está el paciente, si es un ritmo de bloqueo, si es un ritmo idioventricular, si está en una taquicardia auricular, ventricular, etcétera, ¿no? Ahora, hay pacientes que nos van a indicar, por ejemplo, que las molestias tienen, por ejemplo, en la madrugada, ¿no? O sea, que no todo el día tienen estas molestias, sino presentan en las madrugadas o solo por momentos. Entonces, el electrocardiograma, como ya sabemos, es un examen que dura pues minutos. Entonces, a veces en el electrocardiograma no hay ninguna alteración porque el paciente no tiene esta molestia permanente. Entonces, para eso se usa el Holter, como vemos acá, que es un examen de monitoreo del electrocardiograma durante 24 horas. Entonces, se le coloca al paciente a través de electrodos, le va tomando el electrocardiograma y en 24 horas se retira y se analiza por el software, ¿no? El paciente tiene que anotar en qué momento presentó las molestias, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues uno va viendo en esa hora si ha presentado pausas, si ha presentado taquicardias, etc. Entonces se puede hacer otros estudios también, como por ejemplo el estudio de postpotenciales o el estudio de tilt test, ¿no? Que sobre todo cuando el paciente tiene síncope posicional, o se puede hacer un estudio electrofisiológico. Entonces, en el electrocardiograma no olvidemos que tenemos las 12 derivadas, ¿no? Las 12 derivadas. Entonces, miren, normalmente como tienen que recordar cómo el paciente pues va a presentar sus molestias, ¿no? Ahora, en cuanto a las drogas antiarrítmicas, tenemos fármacos de 4 tipos, las misceláneas, ¿no? Miren que en la amiodarona, que es la más usada, esta es un antiarrítmico de clase 3, como vemos acá, ¿no? Otras drogas tenemos la quinidina, procainamida, flecainida, tenemos la propafenona, tenemos el sotalol, el ibutilide, ¿no? En algunos casos también se pueden usar drogas, por ejemplo, bloqueantes adrenérgicos, etc. Entonces, este es un estudio electrofisiológico, ¿no? Donde podemos ver cuál es el mecanismo por el que se está produciendo la arritmia y se puede hacer pues tratamientos también por catéteres, ¿no? Entran por un catéter y ven, por ejemplo, si hay un asa aberrante, no se hace una ablación, por ejemplo, para que el paciente pues ya esté prácticamente curado de la arritmia, ¿no? Ahora, vamos a tener alteraciones, ¿no? Del nodo sinusal, que pueden ser extrínsecas o pueden ser intrínsecas, ¿no? En cuanto a las causas extrínsecas, tenemos, por ejemplo, el síndrome vasovagal, que es frecuente, o también el paciente puede estar tomando drogas como betabloqueadores, como calcio antagonistas, digoxina, etc. Puede haber otras enfermedades que causen arritmias como el hipotiroidismo o como el apnea del sueño o estados de hipoxia, etc., ¿no? Esas son causas extrínsecas. Causas intrínsecas también puede haber, por ejemplo, síndrome del nodo sinusal, que es frecuente en pacientes ya mayores, adultos mayores, porque el nodo sinusal pues deja de funcionar adecuadamente, ¿no? El nodo sinusal también envejece y puede producir este síndrome del seno enfermo. Puede haber causas como infartos miocárdicos o procesos inflamatorios como la pericarditis, la miocarditis. Puede haber causas también como la amiloidosis senil o causas iatrogénicas, por ejemplo, en los pacientes que reciben terapia por radiación, causas familiares también puede haber, etcétera, ¿no? Entonces hay causas tanto intrínsecas como extrínsecas. El paciente puede estar asintomático, ¿no? Y en un estudio de un electrocardiograma se puede diagnosticar una bradicardia, un bloqueo
o un síndrome bradicardia taquicardia, que como su nombre lo dice, son periodos de bradicardia, o sea, de frecuencia baja y de frecuencia elevada, ¿no? O el paciente puede estar con síntomas como palpitaciones, angina de pecho. Si está, por ejemplo, con un bloqueo auriculoventricular completo, el paciente puede hacer una falla cardíaca, pueden hacer hipotensión, síncope, presíncope, etc. Entonces, vamos a empezar a definir lo que son las arritmias con frecuencia cardíaca disminuida, es decir, lo que son las bradiarritmias, ¿no? Entonces, como ya sabemos las bradiarritmias, la característica de las bradiarritmias es que cursan con bradicardia, es decir, en adultos con una frecuencia cardíaca disminuida. Podemos tener lo que son las pausas sinusales, es decir, que el paciente esté el paciente puede estar en ritmo sinusal y de pronto pues hace una pausa, ¿no? Una pausa, y en ese momento de la pausa, si es una pausa significativa, el paciente pues presenta un síncope, ¿no? Puede presentar en ese momento puede caerse el paciente, puede presentar pérdida de conciencia, puede haber también bloqueo de salida, ¿no? Como taquicardia. Entonces, miren acá, por ejemplo, esta es una bradicardia sinusal, chicos. ¿Por qué? Porque está en ritmo sinusal, ¿no? Miren que todo QRS está precedido de onda P, pero miren la distancia entre R y R, ¿no? Está menos de 60. Ahora, esta es la imagen de una pausa sinusal, ¿no? Miren, el electro está normal, está con un ritmo sinusal y de pronto hay una pausa. Entonces, en este momento, el paciente, lo que va a manifestar, pues el paciente es, por ejemplo, que tenga un síncope, ¿no? Entonces, eso es importante saber si hay pausas. Ahora, la enfermedad del nodo sinusal, que es como les había manifestado, que el nodo sinusal también envejece, entonces puede presentarse una disfunción, sobre todo en adultos mayores. Entonces, el nodo sinusal, como es el marcapaso, empieza a disfuncionar y tiene periodos de taquicardia y tiene periodos de bradicardia. Entonces, el paciente por momentos está con una frecuencia muy baja y por momentos hace taquicardia. Entonces, en este caso, por ejemplo, no se le puede dar una droga que lo taquicardice, como tampoco se le puede dar una droga que lo bradicardice. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que colocar un marcapaso para que ya no esté en este ritmo de bradicardia, taquicardia, sino que sea el marcapaso el que controla la frecuencia cardíaca del paciente, ¿no? Entonces, el paciente por momentos lo podemos encontrar así, taquicárdico, y por momentos puede estar bradicárdico. Entonces, este es una imagen de un aparato de Holter. Entonces, miren, el Holter es esto, ¿no? Son con electrodos que se colocan en el pecho y le va tomando electrocardiograma las 24 horas. Ahora, también hay Holter, chicos, que dura más tiempo, ¿no? Hay Holter, por ejemplo, que puede ser hasta de una semana, pero ya no es con este aparato, sino es con un chip implantable subcutáneo, ¿no? Porque imagínense estar con este aparato 24 horas es molestoso para el paciente no se puede bañar, no puede hacer, no le pueden sacar placas radiográficas, etcétera. Entonces, en este caso, el paciente, para que sea un monitoreo, digamos, de más de 24 horas, hasta de 7 días, incluso hay de más días, tiene que ser a través de un chip implantable, ¿no? La prueba de esfuerzo también nos sirve ya hemos dicho que nos sirve más para ver lo que es cardiopatía isquémica, pero sin embargo también nos sirve para diagnosticar arritmias, ¿no? Porque el paciente pues muchas veces va a presentar estas molestias cuando está haciendo la actividad física. Entonces ahí es donde podemos ver si el paciente hace bloqueos, hace pausas, y lo que son los estudios electrofisiológicos, que ya son una rama de la cardiología, de una subespecialidad, ¿no? Donde se pueda estimular algunos puntos para que el paciente pues presente en las arritmias que normalmente están presentando, ¿no? Ahora, en lo que son las bradiarritmias, una de las más frecuentes, chicos, que lo van a ver son los bloqueos, ¿no?
Cuando hablamos de bloqueo, hablamos de bloqueos auriculoventriculares, estamos hablando de que este nodo auriculoventricular está bloqueado, este nodo. Entonces vamos a tener los bloqueos auriculoventriculares de segundo y de tercer grado. Entonces, los bloqueos auriculoventriculares de primer grado son estos. Miren, el paciente está con una frecuencia, puede ser normal o menos de 60, de 0.12 a 0.20, es decir, de 3 cuadraditos a 5 cuadraditos máximo. Ahora, si ya este intervalo PR está prolongado, es decir, mide más de 5 cuadraditos, como en este caso que mide 6, fíjense, acá ya habría un PR de 0.24, ¿no? Entonces, si ya es más de 0.20, estamos hablando de un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Ahora, el bloqueo auriculoventricular de segundo grado hay de dos tipos, conocido también como MOVITS 1 o el bloqueo de Wenckebach. En el bloqueo tipo 1, o sea, bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo 1 o de Wenckebach o MOVITS 1, el intervalo PR, chicos, se va prolongando. Miren, por ejemplo, acá el intervalo puede estar normal, puede estar en 0.12, acá ya puede estar en 0.24, acá ya 0.32, acá ya en 0.40 y tantos, hasta que finalmente hay una onda P que no conduce a un QRS. Entonces, ese es el bloqueo de segundo grado tipo 1 o de Wenckebach. Y el bloqueo de segundo grado tipo 2 o MOVITS 2 es cuando el intervalo PR es constante, pero hay una onda P que no conduce a un QRS. Ese es el bloqueo de segundo grado tipo 2 o conocido como MOVITS 2. Y el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, como vemos acá, hay una disociación completa entre lo que son las aurículas y los ventrículos. ¿Qué quiere decir? Que la onda P, que ya sabemos que es la despolarización auricular, va a su propio ritmo y el complejo QRS, que es la despolarización ventricular, va a su propio ritmo. O sea, hay una disociación completa entre lo que son las aurículas y los ventrículos. Miren, la onda P puede caer antes del QRS, después de la onda T, al medio de la sístole, puede caer así como vemos acá, a su propio ritmo, ¿no? Y el QRS también está yendo a otro ritmo. Miren acá, la frecuencia entre las ondas P puede ser 300, 150, cada 150 está presentando una onda P, pero miren los QRS, que es a 60 por minuto, por ejemplo, ¿no? Entonces, este bloqueo auriculoventricular de tercer grado, o llamado también bloqueo auriculoventricular completo, en este caso, el paciente necesita la colocación de marcapasos, ¿no? Acá no hay ningún fármaco que lo vaya a mejorar, el paciente hace falla cardíaca, puede hacer síncope, etc. Entonces, acá el tratamiento es la colocación de marcapasos, ¿no? Ahora, también se puede dar, por ejemplo, taquicardias auriculares, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos, miren, el cuerpo está en un ritmo sinusal el paciente, ¿no? Está, como vemos acá, está en un ritmo sinusal, pero de pronto ya no hay QRS, sino solamente hay contracción auricular, no solamente hay ondas P, como vemos acá, que es la imagen de una taquicardia auricular, ¿no? Ahora fíjense acá, miren acá, chicos, miren la onda P, ¿no? Que está yendo a su propio ritmo, y miren el QRS a su propio ritmo, ¿no? Entonces, esta es la imagen de un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, ¿no? Porque miren que la onda P cae acá, acá, no precede al QRS, ¿no? Sino va a su propio ritmo, y el QRS también está yendo a su propio ritmo. Entonces, el tratamiento es la colocación de un marcapaso, ¿no? Que es un procedimiento que se hace en una sala de cinecoronariografía, ¿no? Se coloca el marcapaso, que algunos que han rotado habrán visto a pacientes con marcapaso, ¿no? Es un dispositivo que se coloca a nivel del tejido celular subcutáneo, debajo de la clavícula generalmente izquierda, ¿no? Y el cablecito es el que llega, miren, a través de la vena yugular hasta las cavidades derechas, ¿no? Entonces ahí estimula
y va controlando lo que es la frecuencia cardíaca. Ahora, esto con respecto, eso es lo más frecuente en bradiarritmias, ¿no? En taquiarritmias, chicos, las taquicardias pueden ser sostenidas o pueden ser no sostenidas, pueden originarse por una alteración en el miocardio o pueden ser taquicardias por reentrada. Entonces, en este caso hablamos de arritmias con una frecuencia cardíaca elevada, mayor a 100 por minuto. ¿Qué nos va a referir el paciente? Palpitaciones, dolor torácico, el paciente puede tener un compromiso hemodinámico, puede tener mareos o síncope. Se puede diagnosticar si es una taquicardia sostenida mediante un electrocardiograma, se puede hacer también una ecocardiografía. Ahora, si es una taquicardia no sostenida, se puede hacer un Holter, ¿no? Porque quiere decir que la taquicardia pues no es permanente, o también una prueba de esfuerzo, ¿no? En la prueba de esfuerzo también al hacer actividad física y monitorear el electrocardiograma, vamos a ver si se van a presentar este tipo de arritmias. Ahora, si son menos frecuentes, por ejemplo, hay pacientes que van a manifestar las molestias pues una vez a la semana o pueden presentar con muy poca frecuencia, ¿no? Entonces ahí se puede colocar este monitor implantable. Entonces, en cuanto a las taquiarritmias, la más frecuente, chicos, la que ustedes han visto, estoy segura que todos han visto en sus rotaciones, es la fibrilación auricular, ¿no? La fibrilación auricular es la arritmia más arrítmica que hay, es la arritmia que se presenta como complicación de lo que es la cardiopatía hipertensiva, complicación de la obesidad, complicación de las valvulopatías, complicación de la cardiopatía isquémica, etcétera, ¿no? Es la arritmia más arrítmica que hay, donde la característica es que la distancia entre los complejos QRS es totalmente irregular, ¿no? Y en las derivadas B1, B2 tenemos lo que son las ondas F minúsculas. Miren estas ondas que son como falsas ondas P, ¿no? Porque tienen diferente forma, diferente tamaño, son varias ondas denominadas ondas F minúscula, ondas F de fibrilación auricular. Entonces, la fibrilación auricular nos va a predisponer a qué? A una mala calidad de vida, a una baja capacidad de ejercicio en el paciente, a que el paciente haga hospitalizaciones, ¿no? Frecuentemente, y las complicaciones cardioembólicas que tiene la fibrilación auricular, ¿no? Aumenta, por ejemplo, lo que es la tasa de mortalidad, y esto porque hasta dobla la tasa de mortalidad. Esto por las complicaciones cardioembólicas, o sea, hacen accidentes cerebrovasculares, ¿no? Hacen estos infartos cerebrales y también lleva pues a lo que es la falla cardíaca izquierda. Entonces la fibrilación auricular la vamos a clasificar de acuerdo al tiempo de presentación, ¿no? Puede haber una fibrilación auricular paroxística si es que el paciente la fibrilación dura menos de 48 horas, es decir, sabemos en qué momento empezó y en qué momento terminó, ¿no? Paroxística. Puede ser persistente, ¿no? Si es que esta fibrilación dura más de 7 días o si requiere una cardioversión, ya sea farmacológica o sea una cardioversión eléctrica. Ahora, puede ser una persistente de larga duración si esta fibrilación dura más de un año y puede ser permanente una vez que ya el paciente está permanentemente con la fibrilación auricular, ya es aceptada tanto por el paciente como por el médico tratante, ¿no? En ese caso ya es una fibrilación permanente. Ahora, debemos saber en qué pacientes nosotros debemos anticoagular, ¿no? Para eso usamos el score CHA2DS2. Antes, chicos, usábamos, cuando yo hacía mi residencia, se usaba este score, ¿no? Que es el CHA2DS2. Sin embargo, ¿esto es para qué? Para saber en qué pacientes debemos anticoagular y en qué pacientes no. Y esto lo vamos a ver de acuerdo a qué probabilidad de hacer un evento cardioembólico tiene el paciente. Ahora la puntuación se ha extendido más, se usa el score
o la puntuación del CHA2-VASc, ¿no? Entonces, acá, en este score de CHA2-VASc, acá podemos saber qué pacientes tienen más riesgo de hacer un accidente cerebrovascular, ¿no? O sea, hacer una complicación tromboembólica. ¿Y qué parámetro se ve? ¿No? La C es de insuficiencia cardíaca. La H, mire, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, tiene un punto. Si el paciente es hipertenso, o sea, la H de hipertensión, tiene un punto. La edad, chicos, es un parámetro que tiene doble puntuación. Miren, si el paciente tiene más de 75 años, tiene 2 puntos. Si el paciente es diabético, tiene un punto. Si el paciente ya tuvo un accidente cerebrovascular, ya tiene 2 puntos. Si hay una enfermedad vascular, es decir, vascular periférica, tiene un punto. Si el paciente tiene de 65 a 74 años, tiene un punto. Y el sexo es también una característica que nos va a dar puntuación. Si es mujer, tiene un punto. Entonces, como vemos, la puntuación máxima es 9 puntos, ¿no? O sea, si el paciente tiene 0 puntos, a ese paciente no hay por qué anticoagularlo, ¿no? Tendría que ser un paciente varón, joven, menor de 65 años, que no sea hipertenso, que no sea diabético, que no tenga enfermedad vascular, etc. En ese caso no se anticoagula. Pero si ya tiene un punto, según los últimos estudios, chicos, ese paciente debe anticoagularse, ¿no? Antes estábamos en la disyuntiva si en un punto lo anticoagulamos o no, ¿no? Todavía hay cierta duda porque, ¿por qué la duda, chicos? Porque también anticoagular un paciente es riesgoso, ¿no? El paciente puede sufrir una caída, puede sufrir un corte y al estar anticoagulado pues va a ser mucho más el sangrado y puede llegar a fallecer por la anticoagulación. Por eso es que tenemos que ver quiénes realmente necesitan anticoagulación, porque no es fácil empezar anticoagulación a un paciente. Muchas veces el paciente fallece por la anticoagulación, no por la patología, pero tenemos grandes estudios, ¿no? Que indican que con la anticoagulación vamos a evitar que un paciente haga un infarto cerebral. Entonces, si tiene un punto, estamos en esa disyuntiva. O lo anticoagulamos o lo antiagregamos. ¿Con qué anticoagulamos? Podemos anticoagular, por ejemplo, con warfarina o podemos anticoagular con los nuevos o los anticoagulantes orales directos, tipo dabigatran, rivaroxaban, apixaban, etc. Y en lo que es antiagregación, hablamos de antiagregantes tipo aspirina, tipo clopidogrel, prasugrel, etcétera, ¿no? Cuando tienen un punto. Pero si el paciente ya tiene una puntuación más de 2, a ese paciente sí o sí se le tiene que anticoagular porque el riesgo de hacer un infarto cerebral es muy alto. Entonces tenemos que ver a qué pacientes anticoagulamos con este score de CHA2-VASc. Chicos, no se olviden. Ahora, la otra arritmia es el flutter, ¿no? El flutter tiene la característica ya también el flutter de la frecuencia cardíaca es regular, como vemos acá, miren la frecuencia, como si ustedes se fijan, la distancia entre R y R es regular, pero miren que no hay onda P, sino tenemos estas ondas F mayúscula, ondas F de flutter auricular. Entonces, acá tenemos el flutter, ¿no? Que puede ser con una conducción, como vemos acá, de cada 3 o cada 2, dependiendo de la frecuencia, ¿no? Entonces, en este caso, en el flutter, también se tiene que ver a quienes anticoagulamos con la puntuación del CHA2-VASc que ya hemos visto. En el caso de este flutter, el tratamiento generalmente es una ablación, ¿no? Porque no responden muy bien a los antiarrítmicos. Entonces ahí hay que ver cuál es la causa y todo eso, ¿no? Pero en este caso lo que más quiero es que ustedes diferencien por el electrocardiograma qué tipo de arritmia es. Ahora fíjense acá, tenemos la arritmia, la taquiarritmia,
Fíjense, está con una frecuencia cardíaca. Espérenme un minutito, por favor, chicos, ya, un minuto. No le vale más. Perdón, chicos, perdón por la interrupción, vamos a continuar. Entonces tenemos, por ejemplo, en esta imagen, fíjense, acá chicos tenemos acá el paciente está taquicárdico, fíjense la frecuencia cardíaca, llega hasta 200, 250, ¿no? ¿Y qué característica tiene? Que el QRS está seguido de la onda T, QRST, como ven acá, no hay onda P, no hay onda P como vemos, ¿no? Entonces, esta es una imagen de una taquicardia paroxística supraventricular. O sea, acá el impulso no se está generando en el nodo sinusal, sino por encima del nodo sinusal, es supraventricular, ¿no? Entonces, miren, este paciente generalmente está, o sea, la frecuencia está tan alta que el paciente hace disnea, dolor torácico, ¿no? Tienen palpitaciones, las palpitaciones son muy frecuentes. El paciente puede tener inestabilidad hemodinámica, es decir, puede estar hipotenso o puede estar hemodinámicamente estable. Pero si el paciente está hemodinámicamente inestable, es decir, está chocado, y ven esta imagen de una taquicardia paroxística supraventricular, el tratamiento es una cardioversión eléctrica, ¿no? Con el desfibrilador se tiene que cardiovertir al paciente, previa sedación, ¿no? Se tiene que sedar al paciente, previa analgesia, previa sedación, se hace una cardioversión eléctrica. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene esta imagen de taquicardia paroxística supraventricular y está con una presión adecuada? En este caso, se tiene que hacer una cardioversión farmacológica. ¿Y qué podemos usar? El tratamiento de elección es la adenosina. La adenosina que se coloca pues en una vía periférica, pero lo más cercana al corazón, generalmente por una vía a nivel de la flexura del codo, ¿no? Y se tiene que hacer la inyección de 2 ampollas de adenosina y tiene que entrar rápidamente en menos de 2 segundos, ¿no? Ahora, siempre se tiene que hacer con el paciente conectado a un monitor. Si está conectado a un monitor, se le coloca las ampollas y vamos a ver que de lo que está en esta taquicardia supraventricular hacen por unos milisegundos, hacen una asistolia y vuelven al ritmo sinusal. Otro tipo de arritmias, chicos, que ustedes también habrán visto en la práctica son las extrasístoles, ¿no? Puede haber extrasístoles ventriculares o puede haber extrasístoles supraventriculares. En este caso, miren, este es una onda P, QRS, onda T, onda P, QRS, onda T, y miren este latido prematuro. Es un QRS diferente al QRS normal, es un QRS ensanchado, como vemos acá. Entonces, este es un latido prematuro y luego viene una pausa compensatoria, ¿no? Y luego nuevamente el ritmo sinusal. Entonces, esta es una extrasístole que, como ya les dije, puede ser supraventricular o ventricular. En este caso es ventricular. ¿Por qué? Porque el QRS está ensanchado. Es una extrasístole ventricular. Estas extrasístoles pueden estar aisladas, como vemos acá, o sea, estar en latido normal y de pronto una extrasístole, o pueden venir pues más frecuentes, ¿no? En un ritmo, por ejemplo, bigeminado, es decir, un latido normal, una extrasístole, un latido normal, una extrasístole, o pueden venir juntas como en dupletas o tripletas. Ahora, si ya vienen más de 4 juntas, ya sería una taquicardia ventricular, ¿no? Ahora, esta es una taquicardia ventricular, ¿no? Cuando vean esta imagen en el electro o en el monitor, es una taquicardia ventricular, ¿no? Donde el QRS está ensanchado. Y miren, acá ya no se ve ni se diferencia bien cuál es el QRS, ¿no? Tratamiento,
lo que es la desfibrilación. ¿Cuál es la diferencia, chicos, entre cardiovertir y desfibrilar, ¿no? Cardiovertimos con el mismo aparato, se hace con el mismo aparato, con el desfibrilador, pero la cardioversión se tiene que poner en modo sincrónico, de tal manera que en el aparato la descarga eléctrica le va a dar justo en el momento del QRS. Esto es cuando sabemos dónde está el QRS, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, de la taquicardia ventricular, en este caso se hace una desfibrilación. ¿Y por qué? Porque el aparato pues no va a saber dónde está el QRS y es asincrónico, ¿no? Lo manda en cualquier momento porque no se sabe dónde está el QRS. Entonces esa es la diferencia entre cardiovertir es sincrónico y desfibrilar pues no tiene que ser en modo sincrónico, ¿no? Ahora esto, por ejemplo, es una taquicardia ventricular, como vemos. Igual acá es una taquicardia ventricular conocida como torsada de Pons, ¿no? Entonces, chicos, estas son las imágenes más frecuentes, las que van a ver como médicos generales, que les digo, ¿no? Les digo siempre que todo médico general debe saber estas patologías cardíacas. Y esto en cuanto a las arritmias, ¿no? Para que ustedes cuando hagan su internado rural, cuando hagan su serum o cuando sean internos en los diferentes hospitales, sepan reconocer cuál es una arritmia de emergencia. Bien, chicos, entonces hasta acá hemos concluido lo que son los temas que teníamos programados en el curso de cardiología. Espero que les haya servido. Espero de verdad que les sirva, porque finalmente, como siempre les digo, el examen no lo van a dar conmigo, el examen lo van a dar con su paciente, ¿no? El paciente, cuando ustedes estén frente al paciente y sepan lo que tienen, sepan hacer una buena historia, una buena síntesis entre lo que es el examen físico y la historia, lleguen a diagnósticos sindrómicos y sepan cuál es la mejor la mejor terapia que se le pueda dar. Ese es el examen que damos como médicos, ¿no? Para eso nos preparamos, no para un examen teórico, chicos. Nos preparamos para tratar a personas. Entonces, yo les pido que se preparen no solamente en cardiología, sino en todas las patologías. Ahora que han llevado el curso de medicina interna, han visto que acá ya no estamos en semiología, ¿no? Acá ya tenemos que ver lo que es la farmacología, tenemos que ver, ya tener la base de fisiología, de semiología, para que puedan llegar a los diagnósticos presuntivos, tienen exámenes auxiliares que les van a ayudar finalmente a llegar a un diagnóstico definitivo y cuáles son las mejores opciones terapéuticas del paciente. Entonces, chicos, ya nos vemos el día sábado, el examen es a las 7 de la mañana en el auditorio de eSalud. Ya, chicos, estudien y nos vemos ese día.